Qué gusto. Bueno, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con Ado. Hoy tenemos un día muy especial con mi gran amigo. Ahorita estamos a 3 minutos antes de entrar a Tegucigalpa o saliendo de Tegucigalpa. Estamos en una aldea, es parte siempre del distrito central, la que se llama La Cuesta. Existe la Cuesta 1 y la Cuesta 2. ¿Todo esto es rentado todavía? Sí, es alquilado. Yo estoy Chief Mucho Sí. Él es mi papá, mira. Oh, Carlos Bustillo. Es mi en padre. serio, wow. Estamos a la presencia del padre de Ado, el famoso papá. Bienvenido. Le llamamos Centro Nutricional La Cuesta y Real. Con permiso. Hola, buenos días. Mira el rótulo. Bienvenido. Oh. Muchas gracias por recibirnos. Sí. ¿Quién dibujó eso? Qué bonito la letra. ¿Quién fue? ¿Fue usted? Entre todos, ¿verdad? Entre todos. Sí. Miro que ahí es bien organizado esto. Lo que tenemos niños desde preescolar hasta una muchacha universitaria. Más o menos hay unos 80 beneficiarios. 80. Si Aquí hay necesita algunos un de lugar ellos. que es como 5 veces más grande, ¿verdad? Sí. O sea, el sueño que tiene, porque han ido de un lugar rentado a otro, es tener su propio Sí. edificio, ¿verdad? Tener un propio comedor. Un comedor donde se les dé una comida, o sea, buena. Pero ustedes están aquí con sus hijos, aquí ¿verdad? A ayudar a cocinar y todo eso. Sí, no sé, ven que con esas manos cocinan de todo un poco, ¿verdad? Se ve. Ajá. Hay familias donde no tienen para los 3 tiempos al día. Algunas familias. Y aquí en la aldea de las Cuestas, como de 100 familias, ¿cuántos tienen internet y cuántos no? Como unos 90% no tienen internet. No. Hola, ¿ustedes son los encargados aquí? ¿Sí? Sí, por ahorita sí, ¿verdad? Hola. ¿Qué tenemos aquí atrás de ti? Un cuaderno. Tenemos esta pequeña biblioteca, una pequeña oficinita. Sí, aquí está el router para el internet. Esto nos ha permitido, pues, apoyamos a todos ellos. Hola. Hola. Están en actividad, ¿verdad? Uy, estaban pintando. Amy, ¿en qué estaba trabajando? Una carta. Este proyecto es financiado por gente del extranjero, una de jubilados en Francia, ya señores mayores, y entonces nosotros siempre en Francia, agradecimiento hacemos este tipo de cartitas. Wow. Estos nombres son un poco difíciles de pronunciar. Son nombres franceses Sí, para de comida, cocinar sí, todo. sí. Sí, claro. A raíz de que estamos acá en este lugar no hemos vuelto a dar almuerzo. ¿Por qué? No tenemos una pequeña cocina. Entonces, ¿Hace cuánto tiempo están aquí en el nuevo local? Este año. Este año. Pero a raíz de la pandemia, el año pasado todavía estábamos en el local donde contábamos con un fogón, un promedio de 1.200 almuerzos al mes. Wow. Nutritivo. Sí. Hoy está vacío esto. Está vacío. Está vacío. Estamos en problema, está vacío la refri para los niños. Sí. Entonces eso es lo que se les pone, carnita, arroz, la tortillita que nos falta, Sí. vegetales. ¿Y ustedes cuál es el almuerzo más favorito para usted? Azúcar. ¿El azúcar? ¡Qué creativo! ¿Y usted, amigo? ¿Cuál es tu almuerzo favorito? ¿Cómo? ¿El mango? ¿El mango? Vale. ¿Y usted cuál es su almuerzo favorito? Frijoles. Frijoles. O sea, azúcar, mango y frijoles, ¿verdad? Qué interesante selección de los niños. ¿Usted cuál es tu almuerzo favorito? Amy. Frijoles. Frijoles. Uy, sí, son bien saludables. Comen bien saludables, Amy. Muy bien, Amy. Para estos sectores, para rentar un edificio como esto, ¿cuánto es el presupuesto al mes? 3.500. 1.500 lempiras. Daniela, La ¿sí? educadora. Mucho gusto, Daniela. Yo pensé que era la educadora. Perdóname, mucho gusto. Chief Rihanna, sí. ¿Cuál es la mayor necesidad que mira aquí en el centro últimamente? Bueno, ellos tienen, aparte de la alimentación, tienen bastantes necesidades, ¿verdad? Como vestuario, materiales como hojas, colores, marcadores. Sí. ¿Estos árboles de qué plantas son? Son unas rosas. Son rosas. Para regalar a un novio, ¿verdad? En el futuro. Cuidado con las espinas, ¿verdad? Ya. Wow. Le va a bajar mangos el niño. ¿Esto es de mango? Sí. Uy, cuidado, Ángel. No, ya se le escapó. ¿Sí? Oh, ¡qué capacidad! Gracias, estamos con mangos. Oiga, ¿esto qué es? Un avioncito. ¿Cómo funciona? ¿Puedo ver? Volando. Sí, puedo ver cómo vuela. Mire lo que quiere ver como lo tiene usted. ¡Uy! Un avión. Aquí está, wow. Estamos entrando a la casa de Doña Suyapa, que tiene sus hijos estudiando en el centro aquí. Las casas son hechas de adobe, ¿verdad? De adobe. ¿Cuántas mascotas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la casa de la que me crió a mí. Sí, A aquí mí no me creció. crió mi mamá Sí. verdadera, sino que me crió mi tía.
Sí, aquí como a mí tengo dinero, ahora tuve que comprar la mina de esa de que está oxidada. ¿Viste? Aquí casi. Aquí viven Sí, 5 personas. Por dinero no podemos tener un cuarto. Y se me está rajando, mire, de dos lados. mire. Uy, no hombre, ¿qué? Esto está... Sí, y mis hijos duermen aquí, más bien está vivo con el peligroso, pendiente, sí, claro. que me van a ir a caer a esa pared. Es adobe. Esa dos. ¿Cómo se siente usted cuando mira estos diplomas de honor a Me sus siento niños? ¿Cómo feliz, se siente me usted? siento feliz porque ellos me han podido corresponder. Sí, ellos son bien inteligentes en los estudios. Mi hijo, Roger Emil, está en el colegio, en el central. Sí, y la niña ya está en cuarto grado. Estoy viendo aquí que hay un montón de botes. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? El agua sí se clora. A veces la uso para tomar cuando la tengo tapada. Lógicamente ahorita no porque... ¿Este agua de dónde viene? ¿De un pozo? O... No, del sano. Nos echan cada 8 días. Cada 8 días, por eso tiene que guardar más agua así. Sí. Es mi cocina. Mi cocina está ahí. Mi cocina casi me caí encima, entonces como pude yo tuve que quitar un préstamo para... La chimenea no sale, ¿verdad? No sale porque me No hay falta salida, lo- uy, si esto del humo está Sí, fuerte aquí, me imagino. Aquí en Tegucigalpa es grave el problema de agua, Es no me he complicado. podido bañar nada. Mira mi pelo todo loco, no he podido, no hay agua para bañar. Usted es la mamá de gran hija ahí. Ella me crió a mí. Él es mi primo, mira. No sabía que Tegucigalpa tenía ese gran Esto, problema de- o sea, todo lo que es las orillas de Tegucigalpa son zonas así. A medida que te vas acercando al centro, la zona cambia un poco. El gran problema que tiene el distrito central como tal, parte de la distribución de agua, es que es demasiado grande. O sea, debería, a mi opinión, debería dividirse en 2 o 3 alcaldías, porque una sola persona no alcanza Sí. para todo. Aquí si vos te enfocás, y suena feo decirlo, algunas personas van a estar en contra de mi opinión, pero Tegucigalpa está bien bonito. O sea, la zona de central de Tegucigalpa, que construcción de puentes, que calles y todo eso. Pero ya las zonas así, están totalmente abandonadas y olvidadas. Mira dónde está la puerta ahí. Aquí está la puerta. Y si se sale y se olvida que no hay piso ahí. ¡Ay, se cae! Oiga chicos, mira. La parte más alta todavía es parte de la cuesta, que es el otro lado. Wow. ¿Quién es que vive allá? Ella, Normita. Sí. Sí, allá. Bueno, que gran jugador de fútbol, ¿verdad? Tiene que caminar todo eso. Ah, que juegan Tiene fútbol. resistencia, ¿verdad? Ahí está la carretera salida a Tegucigalpa. Muchas personas, miles de carros pasan cada hora aquí. Y la mayoría no saben, ¿verdad? Que existen tantas aldeas cerquita a la carretera con tantos obstáculos y dificultades. Así que el trabajo que está haciendo don Carlos, que está haciendo Ado, todos los niños y las educadoras, es muy importante. Mira las casas de... Vaya, don Carlos. de casa, mire. Sí. Oiga, también estos son botes de agua guardados. Sí, agua de La verdad que ella los tiene tapados y los tiene adentro, Sí, mira. sí. Wow, mira las fotos, Axel, cerquita de la familia. ¿Aquí cuántas personas viven? Mi esposo, yo y cuatro 6 personas. Mira la cantidad de barriles. Sí, es que como ella no tiene su pila, Sí. por eso Pero sí. así solventa también. sí. Me acaba de regalar una fruta. Uy, suena, mira, puede escuchar que suena algo como que tiene un mueble. ¿Quién puso un mueble adentro de aquí? ¿Usted fue? ¿Quién puso el mueble aquí? Vamos a ver. No es venenoso, ¿verdad? No, Ya comimos con él y Ya. es rica. Uy, qué interesante, mira. Ahí está el mueble adentro. Ajá. Mira, uy. Y esto puede sembrar. Sí, ya seca Vaya, de la siembra. ¿sí? Ciruelas japonesas. Ciruelas japonesas. Wow. Y los conejos, ¿qué hay conejos? Mira. Sí. Oiga, yo pensé que como que por un olor de algo me sentí como en casa, como una nostalgia de mis abuelos en Japón. Este árbol es de ciruelas japonesas. Hola. ¿Esos conejos son japoneses también? Sí, oiga, mira, pero tienen ojos bien grandes, ¿no? Ado, se llama Ichin. ¿Qué estaba cortando? Está sucio ahí todo. Vamos a ver si puedo. El machete, La herramienta preferida aquí, ¿verdad? Uy, Sí, uy, está muy afilado usted. Allá iba. Dele. No tiene filo esto usted. Un poquito más fuerte. Ya. Qué facilito se ve cuando él lo hace. Mira, Axel. Cactus. Aquí le llamamos tuna. Tuna. ¿Quién fue el que inventó esa herramienta? ¿Usted? Ella. Qué increíble, va. Un día pensó, así lo voy a cortar. Sí, Esto es bambú. sí, vamos. Aquí está la hueva de la gallina.
Oh, wow, Axel, mírame lo que me acaban de regalar. Huevos de amor, que le dije yo. Los huevos de amor. Qué rico se ven. Bueno, ¡uy, cuidado, epa, Qué suerte que no soy tan alto. Mire, a ver si se la va a bajar. La va a bajar usted. Dele. ¡Ah! No, está cayendo. Ahí viene, ahí viene. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese animal que viene corriendo? Ya, ya. Es una flor que las familias aquí consumen, aquí con sus huevitos, dicen. ¿Qué parte de esto puede comer? Solo esta. Los petales. Sí. Pero seguro que se puede, ¿verdad? Sí. Una flor, qué raro que estoy comiendo una flor, no imaginé eso. ¡Ey! No está mal. Don Carlos, sí. Cuénteme, ¿esa comunidad ya lleva como cuánto tiempo de estar aquí? Mire, esta comunidad tiene cerca de 150 años. ¿Qué? Sí. A pesar de que estamos tan cercanos a Tegucigalpa, hay muchas necesidades. Sí, claro. Eso ya pasa porque la comunidad se organice. Pero primero para organizarse necesita educación. Exactamente. Es todo lo que está haciendo usted. Sí, sí. Ahí viene la flor. Sí, ahí viene la flor. ¿Dónde viene la flor? ¿Quién es flor? Ah, la flor de isote. Muchas gracias. Me siento como el día de San Valentín ahorita. A mí no me dan ni para los días de San Valentín flor de esto, pero hoy sí. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, chicas, sí. Me siento como ese conejo que miramos. Ajá. Vámonos, Nicole. Hay un pozo, mire, cuidado. Uy, ¿qué es eso? Cuidado. Pozo natural. Ahí la gente que no tiene agua y viene, o cuando se seca no hay agua. Sí, aquí siempre hay. Sí, turnamos, a veces hasta de noche, 1, 2 de la mañana, andamos lavando, sí. Uy, cuidado, Axel. Ay, perros bien bravos. Hola. Bienvenido, amigo. Uy, siempre. ¿Cuánto pesa? Uy, no, hombre, esto. Camina cargando todo eso. Oiga, ¿y cuántos años tiene usted? 15 años. ¡Uy! Buenas. ¿Cómo es? Hey, ¿cree que puedo montar eso? A probar. ¿Se puede montar? ¿Sí? Vamos a... Sí, quiero montar eso. Oiga, viera. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! Vaya, chispea. Ábrase, como una moto. Ábrase como una moto. Exactamente. Sácale una foto para que. Miren, eso. Sácale una foto. Para adelante. ¡Adelante, va para atrás! Esto. Ok, yo creo que ya. Vamos, Ching. Vamos, Ching. Gracias, vamos a regalar al Flor un poquito. No le gusta. No le gusta, no es vegetariano, está bien. Dando seguridad aquí, ¿verdad? Estamos. Sí. ¿Para dónde van ahorita? No, tenemos que ir a la escuela. ¿A la escuela también? Sí, perfecto, sí. Mira la gran escuela que está aquí. ¿Van a entrar? Ustedes estudian aquí. Estamos en las Hola, aulas. ¿cómo está? Mucho gusto, ¿quién se llama? Mari, se ve que ustedes hicieron esto de reciclaje, ¿verdad? Los niños lo hicieron. Oiga. Uy, sí, también, mira, ay, que me encanta que está cuidando las plantas. Porque hay 3. Aquí vamos a echar Papel, latas. papel y botellas. Ah, ya. Nosotros estudiamos aquí ¿Sí? desde primer grado. Desde primer grado. Ya salimos porque Sí. ahora estamos en colegio. Oiga, aquí, ¿qué es eso aquí que hicieron aquí? Hay una jirafa. Jirafa. Un gusano, ¿eh? Un gusano también. ¿Cómo cuántos compañeros estudian aquí en total? ¿Cuántos alumnos hay? 300 alumnos, ¿sí? Un montón. Porque hay 2 jornadas, mañana y tarde. Entonces 600, Y aquí mejor dicho. jugamos pelota. Muy grande, ¿no? ¡Uy, qué pequeño! Mira. Así. Sí. ¡Gol! Aquí sí se puede, no me caigo, ¿verdad? ¡Uy, qué rico! ¡Epa, cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hombre, qué es eso! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona esto? ¡Uy, ay! No, hombre, tú estás muy peligroso usted. Esa. Mira. Si tienen fuerza.
Aquí van hasta qué grado. Sexto. ¿Y de séptimo dónde tiene que ir? Al colegio. ¿Dónde queda eso? Ya en el centro. Uy, tienes que viajar a Tegucigalpa. Sí. Acá hay una en la cuesta. Allá abajo en la cuesta. Sí, es muy peligroso. ¿Cómo así peligroso? Ah, por los antisociales. Ah, hay bastante pandillas y maras. 80 años ese templo. Wow. Para estar evangélica, Tony. Oh, sí, sí, sí. Ahí va Norma. Ahí va Ella. Norma. Ahí está Norma ella. No. Ah, ese perro no. Ah, ¿por qué dice que ahí está Norma? Ah, ya. Casa de Doña Norma, es una barbería también. No, barbería. Eso sí, ah. Es mi casa. Sí, qué bonito. La muchacha que está allá es mi hija, el otro niño. Hola. ¿Cuántas personas viven aquí en Aquí total? vivimos 4 personas. 4 personas, sí. Al entrar a la casa de Doña Lourdes, se ve lo que más le llena con orgullo. Así es. Los diplomados de los hijos, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando piensa en sus hijos que han superado tantos obstáculos para llegar a ese nivel? Pues yo me siento bien como madre porque somos personas de escasos recursos y nosotros les ayudamos para que nuestros hijos sigan escalando más posiciones de las que nosotros no pudimos alcanzar como jóvenes. Gran lucha a las familias, las educadoras, todos que trabajan aquí en esta hermosa comunidad que a veces no tiene agua, a veces no tiene alimentación, a veces no tiene luz. Viven apretados en casas, la mayoría tamaño de un closet de una casa en Estados Unidos. Brittany, cuéntame, ¿qué es esto? Mamón. Es mamón. Una fresa. Es una fresa. Vamos a probar esta Es una fresa. fruta que se come cuando ya está a sazón. Sí, están Ahorita está verde, está Sí, tierno. bueno, vamos a probar la fresa. Ah, mamón. Mamón. Uy, está muy ácido usted. Sí, cuando ya madura, entonces sí es rico, dulcito. Uy. ¿Y por qué no me dicen? Se le dijo. Ah. Buenas. ¿Qué están sembrando ahí? Está desherbando el maíz, lo está limpiando. ¿Sí? Oiga, ¿cree que puedo aprender cómo es eso? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Agricultor de Japón. Nosotros somos buenos para el arroz, pero maíz vamos a ver si podemos también. Sí va a poder. Estamos con Don Efraín. Oiga, qué técnica. Todas las alas, sí. ¿Sí? Limpiando, que quede limpio. ¿Sí? ¿Y después qué hacen después de Y limpiar? después de limpiar, al maicito aquí lo aporca, mire. Ok, vamos a ver si Dale. puedo. Vamos a ver. Dele con fuercecita. Más fuerza. Corte la hierba. Aquí le hay que cortar esta hierba. Quiere cortarla ahí. Ah, sí. Más duro. Más durito que quede. Sí. No tan duro. ¡Ay, no tan duro! ¡Ay, disculpe! ¡Wow! O sea, tiene que hacer eso para cada cosa de maíz. Correcto. Y hay más de 500, yo veo. Más de 500. Oiga, eso es gran trabajo. Atrás de cada tortilla es un gran esfuerzo de alguien en los campos. Muchas gracias. Correcto, Sí, valor de muchas mí. gracias. Muy sí. amable. Aquí estamos con las Fuerzas Armadas aquí de Honduras. Oiga, disculpe, ¿qué es este proceso ahorita? Este es un desagüe, un saco. ¿Qué es agua? Uy, qué gran trabajo. Bueno, muchas gracias. O sea, aquí estamos en el corazón de la comunidad. Aquí. Es correcto. Sí. El kinder, centro comunal, la iglesia, escuela, todo cerca. Qué Debo importante mandar al trabajo. presidente de acá, Sí. la mera de la Me gustó, comunidad. la mera, al menos que eso, mejor dicho. ¿Cuál es la necesidad más grande de la comunidad? Tenemos un alumbrado público. O sea, don Carlos, la mayoría de las familias que han vivido aquí no tienen documentos para sus casas. Exactamente. Y Ado no me dijo que aquí lleva tantos años de gente Sí, pero que vive. y como qué las problema. personas lo van heredando, Exactamente. entonces Sí. ya prácticamente, o sea, sus tierras son de hecho. Sí, gran trabajo, gran responsabilidad. Ahorita con Ado hemos tenido un día de mucho ejercicio. Dice Ado que me va a cargar al lomo. ¡Vamos! ¡Ah! Ah, Emi, ahí está Emi, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ya terminó la carta ahí? ¿Sí? Estaba lavando ropa él, ¿sí? ¿Qué brazos tiene este hombre? Claro. Pero ella es la mamá. Soy la mamá y ella dijo que los pasara adelante. Vaya, muchas gracias, ¿verdad? Aquí vive ella. Sí, aquí vive ella. Bueno, ya regresamos al punto de encuentro, aquí en el centro educativo para los niños, dándole gracias a la gran comunidad aquí por recibirnos con mucho amor, con muchas frutas, con flores y hasta un burro caballo, ¿verdad? Y más mangos, muchas gracias. Sí, y los huevos también, Brittany, muchas gracias, sí, huevos de amor. Y la flor. Y aquí hay, wow, muchas gracias. O sea, necesito otra mano. Hola. Uy. Muchas gracias, Muchas. Mira la carta que me dieron. Chicas, muchas gracias,
Adiós. Siempre adelante, sí, con la educación. Ado, ¿en qué colonia estamos? ¿Dónde estamos ahorita? Mira, estamos exactamente en la colonia Ayestas, el barrio donde yo crecí, viví hasta el 2001. ¿Qué pasó su infancia, mejor dicho, su niñez? Sí, sí, de hecho, fíjate, aquí esta es la casa donde yo crecí. Obviamente era diferente. Bueno, Ado creció acá. Sí, ¿Cómo es el barrio aquí? Cuénteme. Pues mira, ya ahorita ya ha cambiado la cosa, está bastante tranquilo, pero yo recuerdo cuando estaba pequeño, más o menos como el 97, 98, 2000, habían pues grupos de maras, por así Pandillas, decirlo, sí. habían pandillas. Y recuerdo que, por ejemplo, para ese entonces había, por decirlo así, un grupo de pandillas arriba y otro grupo de pandillas que eran de abajo, ¿va? En la misma colonia. Eran de distintas zonas, Sí. pero por así Cerquita. decirlo, como es que aquí arriba es otra colonia. Entonces el problema era que aquí se agarraban. Aquí se agarraban en aquel entonces, era con piedras, y créeme que todas las piedras caían en los techos. Y yo recuerdo que nosotros teníamos una pequeña litera, solo éramos 2 hermanos y nos escondíamos debajo de la litera porque era bien complicado. Y ya luego, después de las piedras, pasaron a las armas. Luego de eso mejoró la cosa, y ahí después de un tiempo incluso lo que va desafortunadamente aquí en esta calle abajo pasó algo. ¿Qué pasó? Bastante feo. Hubo una Asesinato. de varias personas. O un masacre. Sí, todas estas casas se cayeron. Aquí Sí. incluso yo recuerdo que habían unos pocitos Ajá. donde veníamos a veces, porque aquí Wow. toda la vida había problema de agua. Sí. Entonces veníamos a jalar agua. La hermosa vista de Tegucigalpa. Aquello que está allá. Sí, ¿allá dónde es? Eso que están viendo ustedes allá es el barrio La Mercedes. Yo de hecho tengo tiempo, me estoy arriesgando. Sí, Tengo tiempo de no sí. pasar por aquí, Sí. pero recuerdo muy bien. Hola, la ¿cómo zona. están? Por ¿Todo ejemplo, bien? aquí, por estas calles, había una señora que vendía un famoso mondongo. Y veníamos a comprar la sopa de mondongo todos los domingos por acá. Qué rico. Sí, se ve que están construyendo bastante aquí. Buenas. Buenas. ¿Qué juegos jugabas en las calles de niño, Ado? Mira, por Ajá. aquí veníamos a jugar mables. Me mandaban a hacer mandados y yo me quedaba siempre. 3 horas para ir a la pulpería. Quedaba ¿Y jugando era mables. bueno para jugar muebles? No, siempre me caían las moclas. Aquí es otro barrio, ¿sí? Hola, mucho gusto. Hola. ¿Cómo se llama esta colonia aquí, amigo? La Ayestas. La Ayesta. Ah, sí, sí. ¿Se puede caminar tranquilo? Sí. Bueno, gracias. Hola. Hola. Casa de madera, ¿va? Sí. Hola, amigo. ¿Cuánto vale esta toalla? 25. 25 por uno. Sí, necesito una. Sí, sí, una de esas. ¿Eso qué es, amigo? Sí, para los baños. ¿Y cuántas horas ha caminado hoy? No, ahorita vengo empezando. Va empezando. Sí. Oiga, aquí en este sector, barrio, allá es tranquilo, nosotros podemos estar caminando aquí, no hay problema. Sí, aquí es tranquilo. Sí, gracias, amigo. Sí. Pero obviamente si alguien viene con problemas, ahí va a haber problemas. No, también. y también yo creo que dependerá muchísimo de las horas, ¿verdad? Pero yo la verdad, yo me siento caminando con confianza aquí, como te digo. Viví muchísimos años por acá. Esto, por ejemplo, por aquí, es la iglesia. Todo eso es una iglesia aquí. Todo eso, sí, la iglesia San Es Juan grande, Bosco. es grande. Uy, curso de repostería. Así no tendría que comprar pan, ya que Ado me va a preparar pan después de ese curso. Oiga, Ado, quiero saber, eso es lo que le pasó a esa comunidad y tuvo que irse. Todo lo que es la calle, desde allá abajo hasta arriba, Ajá. y más o menos como hasta allá, todo subió. Entonces, para ese entonces declararon zona de alto riesgo. A pesar de que en nuestra casa no había pasado nada, surgió la oportunidad de irnos a otro lado porque estaba el riesgo Sí. de que en otro evento se nos cayera. Wow. ¿Y cómo fue esa sensación de tener que dejar donde creciste? Fue muy impactante emocionalmente, me imagino. Fíjate que en parte sí, pero yo era un niño que no salía mucho, al menos no a jugar. Porque Sí, porque es peligroso y todo. una por eso, y la otra, mis papás no me dejaban por la seguridad, y la otra cosa es que me llevaban a vender toda la vida. Y como yo te contaba en otras ocasiones, Como Mayagüela. yo lo llamo el fin de semana que los niños ocupaban para jugar pelota, yo andaba vendiendo, tal vez en Comayagüela, en pueblos. ¿Qué vendía? Mira, yo vendí calzones, vendí camisetas, vendimos lácteos, vendimos
ganchos de pelo, hachinería, de todo, la verdad. Y acompañaba a mi papá de feria en feria vendiendo. Sí. Oiga, cuénteme algo, Ado. Tal vez muchas personas que te siguen no saben esa parte de su vida. Es una realidad muy dura que vive muchas personas aquí en el capital. ¿Cómo fue la sensación los fines de semana, las noches, tener que trabajar en los mercados sabiendo que algunos compañeros de ti están jugando fútbol, están en otras cosas y tú ahí estás en la calle trabajando? Fíjate que por una parte era difícil porque en algunos problemas tuve así como conflictos con mis papás porque yo les decía, yo quiero ir a jugar. Mi papá podría decir que sí, en algún momento fue duro porque sí me castigaba, pero agradezco que desde pequeño me ha enseñado a trabajar. Y Ado, ¿creciste en un ambiente así de media clase, clase así obrera? ¿Cómo era la situación de su familia, de su infancia? Podría decirte que por lo menos la comida nunca nos faltó, pero decir que crecí con lujos, no crecí con lujos, la verdad. Sí, ¿y sus padres en qué trabajaban? Mi papá trabajaba en cuestiones de cooperativas y mi mamá era modista, o sea, costuraba ropa. Sí, costuraba. Oiga, esto es interesante, Ado. ¿Cree que aquí lava la ropa la gente? Se utiliza nada más para reforzar la plancha, pero Sí, de hecho sí, para eso es. Bueno. Hola. Ahorita estamos entrando en la casa de la familia de Ado. Aquí vive varios tíos, la abuela. Vamos a conocer. Esta casa de la par es la que te digo donde yo crecí. ¿Dónde creció Ado? Lástima pues que mis papás la vendieron. Antes era una sola. Uy, yo subía sí. todas las tardes porque mi abuelita ya tenía el café y las tortillitas y la cena. Sí. Lista. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Melvin, sí. Melvin. Qué bonita la casa. Hay bastante aire abierto, ¿verdad? Que entra la brisa. ¿Qué hacen con esto? Algunas personas le llaman papelotes. Papelotes. Otros barriletes, otros cometas. Oiga, ese papel es especial, ¿verdad? Sí, se llama papelillo. ¿Será que entre un poco podemos probar esto en el aire? Vaya pues. ¿Sí? Ella cayó en cama hace unos 5 años. 5 años, su abuela. Sí, después de que mi abuelo falleció, ella pues entró con una enfermedad que se llama demencia senil, que tiene 94 años. 94 años. Sí. Y bueno, tiene sus problemas de salud, pero ya mi abuelita ya no nos conoce ni nada. Ustedes Pero la ahí cuidan, está, ¿verdad? sí está haciendo la fuerza de cuidarla. La Y reina de la casa. es, claro. es bien difícil. Sí, pero ella que cuidó a ustedes cuando eran niños, ahora ustedes les tocan Sí, cuidar a ella. mira, yo tengo muchísimos recuerdos cuando yo subía a tomar el cafecito. A comer la Te tortilla regañaba calentita. mucho ella, me imagino, ¿verdad? No mucho, mi abuelito sí tenía una faja que le Sí, decía, sí. le decía la larga. Sí. Solo se la sacaba y zumbaba como sable. Sí, hombre. A lo largo me agarraba, pero... Sabiendo cómo era de tremendo Ado, me estoy imaginando ya. Mi abuelito se llevaba por acá, mira, ching, todas las tardes. Con quien iba a vender yo, él tenía una mesita de madera y se llevaba sentado aquí. Me trae, la verdad, es mucha nostalgia estar aquí en este lugar, porque obviamente el cariño que uno le tiene a su familia, pues, y ver a... Esto no me diga que es la faja, la famosa faja, ¿verdad? Se ve un poco duro esto, ¿eh? No. Sí, creo que muchas personas que siguen a Ado miran lo que miran en las redes sociales y YouTube. Y tal vez tienen muchas ideas, ¿verdad? Cómo es la vida de Ado, cómo ha sido, todo fácil, fama, vida millonaria, con ropa de marca, cosas así. Pues Ado siempre ha sido una persona muy humilde y se ve que creció en un ambiente muy capitalino aquí, de una familia muy trabajadora. Creo que sos la primera persona, incluso yo ni en videos he mostrado donde yo vivía. O no por pena, sino que a veces uno trata de manejar las cosas pues de forma privada, pero no me avergüenzo, o sea, yo tampoco es que vivo en un lugar súper lujoso, nos cambiamos de lugar y donde vivo pues también es humilde, todo que ya ahora vivo en mi propio espacio, pero aquí nací, aquí crecí, como dicen aquí, dejé mi ombligo. Bueno, Ado de esas personas que no se olvida de los raíces, de donde nació, donde creció. Tóquelo. Wow. Venga, chingo, tengo experiencia, mira. Ajá, vamos a ver cómo es aquí. Mano fuerte. Uy, no, hombre, que hay, jalando, uy. Téngalo bien, ahí dame, uy, bien macizo. Uy, se cae, vamos. ¿Qué tal mi técnica aquí, Ado? Mira. Uy, vamos, Batman. Vamos, Batman. Ahí está la técnica. Estamos comiendo un rico plato de arroz chino y tortillas, algo asiático y algo hondureño al mismo tiempo. Exactamente, ahí está, Puro carbohidrato, ¿verdad? De hecho tengo 2 meses de caer no comer tortilla. Oiga, cuéntame, ¿cómo era Ado de niño? Sin censura, pues. Vamos Era a bien ver tremendo. La verdad que era un niño hiperactivo. Ajá.
Y todavía sigue haciendo lo mismo. Inquieto, sí. Recuerdo otra vez que se metió un frijol en la nariz. ¿Cómo? Que tiene gran nariz entonces. Ahí está. Sí, ahí cabe. Se metió un frijol y se le iba hinchando. ¿Y qué estaba comiendo los frijoles? No, jugando. Ah. Frijol crudo. En el oído no fue. ¿Ah? En el oído fue. No, en la nariz. El oído fue otra vez. Eso es otra ocasión. Tuvimos que llevarlo al seguro, o sea, cosas de niños que sacaban carreras, ¿verdad? Bueno, Ado, con gran esfuerzo de él y de la familia, se graduó de la universidad y tomó una decisión de seguir un camino muy diferente. Cuando Ado le dijo a usted de que quería ser youtuber, ¿cómo fue su reacción? Yo en realidad poco entendía de las redes, ¿verdad? Pero yo miraba que él se metía, yo estaba preocupado. Claro, estaba como preocupado porque no había terminado de estudiar. Sí, ya. No había terminado de estudiar, tenía familia. Sí. Tenía familia y tenía que generar ingresos ya él a su familia, ¿verdad? Y lo que me preocupaba a mí era que él ya trabajaba como maestro, pero lo que ganaba... Ya daba clase, era maestro, ¿verdad? Maestro de... Ciencias naturales. Ciencias naturales. No Justamente ayer, ¿verdad? Nos Sí. encontramos con uno de sus ex No se había graduado, pero ya trabajaba. Ujú. Pero cuál era el problema, sin que lo que ganaba él, yo miraba que era un sacrificio que no valía la pena, porque de donde vivimos, él venía hasta Tegucigalpa y más adelante. Sí, hombre. Pero yo decía, Le pagaban 4.000 empiras. ¿A la semana o Al mes. no, al no, mes? mensual. 4.000 empiras mensuales. Eran como $150 mensuales. Wow. Y en transporte es como más de Ah, media sí. hora, ¿verdad? Sí, y se me iban 1.000 y la Sí, madre solo en combustible. Pero transporte. ¿sabes qué le decía yo a pesar de eso? En bus. Le decía yo, mira, lo que estás ganando es experiencia, te va a servir Sí. algún día. Y entonces ya lo vi que él empezó a hacer videos y toda la cuestión. Pero yo en mi pensamiento decía yo, pucha, nadie está metido a eso, pero de eso no va a vivir, decía yo. Como que se puso preocupado cuando él quiso ser youtuber, ¿verdad? Sí. No tenía idea yo de cómo era el asunto, ni aún no tengo claridad de cómo es, pero más o menos ya entiendo un poco mejor, ¿va? Pero sí lo fui viendo que él hacía sus cosas, yo los miraba, desde que él empezó a hacer cosas, yo... Era uno creo de los que primeros soy el suscriptores. número 1, creo yo, El número 1, el primero que creó Sí, en el sí, canal. sí. Oiga, Ado. Después de que yo, en 2018, yo salí del colegio porque finalizó contrato y con esfuerzos de mis padres, mi mamá me prestó para comprarme un carrito. O sea, tuve un buen tiempo pagándole un carrito y dije yo, con esto yo me voy a dedicar a hacer videos y le dije a mi papi, le dije a mi esposa, mira, yo no quiero dar clases porque me estafan. O sea, yo no estudié, yo no me gradué para que me paguen 4.000 empiras. Sí, tan poquito. Entonces, está bien, me dijeron. Y empecé a dedicarme de lleno 2018, Pero 2019. Oiga, Ado, la noche antes, cuando tú sabías que al siguiente día ibas a decir todo eso a su familia, ¿estabas nervioso? ¿Cómo fue la sensación? No, yo ya lo venía cantando. Ya Ya, no quiero, ya, ya no ya. quiero, ya no quiero. No es porque no me gusta dar clases, o sea, es una experiencia bonita. De hecho, vos conociste un alumno ayer y el problema es que aquí está como muy mal valorada. No valoran a los maestros. Mal ¿verdad? valorada, o sea, en muchos aspectos. Al final uno se decepciona, yo estuve hasta en depresión, o sea, uno se decepciona porque estudiar tanto, gastar tanto dinero, esfuerzo, trabajo, para que te paguen 4.000 una empiras, miseria. sí. Vaya, 4.000, 6.000 ya con el título, creo yo, dije yo, no vale la pena. Me voy a arriesgar con esto y así fue, y ahí así me he mantenido a la fecha. O sea, no es que gane Sí, el montón, pero sí. por lo menos pues sustento a mi familia. Y durante los primeros meses de tu canal, ¿cómo fue la reacción del pueblo? Pues mira, es que poquito a poco han habido videos buenos, han habido videos malos. No es que de un solo fue No. Mira, en el año que estallaron los videos fue en 2018. 2018 un año después. un video, Sí. o sea, en el mismo año que ya estaba Ajá. dando clases, 2017-18, un video de preguntas en la universidad, se volvió súper viral Ajá. en Facebook y la cosa fue como una bola de nieve. Pero eso no Videos, fue el videos. primer video que había hecho. No, yo ¿Era empecé, como cuánto? yo empecé a subir videos como en el 2013, 2014. Sí. Pero Oh, como sí, si ustedes tienes razón. no lo vayan a buscar. Si ustedes lo buscan, tienen mala calidad. Estaban grabados incluso con una camarita Oh. viejita, mal audio, mala edición. Pero es experiencia. Es experiencia. Wow. Pues cuando los miro, me da vergüenza verlos, pero es experiencia y ahí Sí. están y estoy orgulloso de ellos. Oiga, pero muchas personas creo que la vida de youtuber es que sube su primer video y ya es famoso. Ado llevó desde 2013 haciendo los videos hasta que salió su primer video viral. Estamos hablando de 5 años. ¿Cuántos videos? Hay 500 videos. en el 500 videos. Y cada video lleva un gran proceso, horas y horas de sacrificio, trabajo, inversión. Y por fin, después de 5 años, un video
convirtió en algo, ¿verdad? Que cambió todo para Ado. ¿Y cómo fue la sensación cuando se despertó ese día y chequeó sus estadísticas y se dio cuenta que había salido viral? Mi página de Facebook pasó de tener 5.000 a 100.000 seguidores en 2 meses. Y fue así como que, wow. Incluso en el 2019, yo recuerdo que hice el esfuerzo de irme de viaje a México, estaba en México. Y había dejado subido un video aquí que se hizo mega viral todavía. Wow. O sea, es el video más visto que tengo yo. Tiene... ¿Cuántas vistas? 46 millones. Entonces, Todo Centroamérica prácticamente. Sí. O sea, sí tienen muchísimas vistas, pero solo son vistas, o sea, solo son números. A veces uno piensa que por esa gran cantidad de vistas es que uno se genera un montón de dinero. Pero sí hizo que mi página creciera y a raíz de eso surgieron oportunidades con marcas. Pues se convirtió en mi trabajo, en mi vida. Eso se ha convertido en mi vida. Muchas personas pueden creer que yo descanso, pero yo trabajo de lunes a domingo. Toda hora estoy con el teléfono viendo mis redes, chequeando, pensando qué hacer, qué no hacer, qué mejoro, qué compro. Y es difícil, pero se disfruta. Sí, es que yo también, como soy nuevo al YouTube, estoy viviendo la experiencia que Ado ya lleva varios años. Es divertido, como dice Ado, pero creo que muy pocas personas de verdad comprenden el sacrificio que requiere este trabajo. Yo subo un video a la semana, Ado sube mucho más y ya lleva años haciendo ese trabajo. Y he andado en bastantes lugares con Ado esta semana. Y créeme, él está trabajando los 24 horas en camino, en el carro, ahí está pendiente, mensajes, es de un poco de todo. Es mucho trabajo. A los que están pensando en hacer ese trabajo, ¿verdad? Es divertido, pero créeme, no es nada fácil. Pero con todo el apoyo, ¿verdad? Sí se puede. Ser el próximo Ado aquí de Honduras. Muchas personas cuando piensan en los youtubers, piensan que nosotros tenemos unas vidas millonarias. De barcos. Sí, ¿cuál es la realidad para los youtubers aquí en Honduras? En Honduras es difícil, Chin, porque sí hay un grupo grande de personas que te apoyan, pero así como está el grupo grande de personas, aquí se vende muchísimo el morbo. O sea, y no me refiero a algo físico, sino que la gente lo entiende, el morbo, el amarillismo y todo eso. No es fácil porque todavía las marcas y las empresas tienen en su mente no a las personas que trabajan en redes sociales, sino que a los medios tradicionales de radio y televisión, cosa que... Pero ya ahorita en estos momentos lo que está en apogeo es el trabajo de redes. Sí. Es difícil, pero no es imposible, o sí que requiere años de esfuerzo y de inversión. O sea, conseguir hasta un equipo, por cierto, esta que me la regalaron, sí, es una inversión que no es nada barata aquí en Honduras. Sí. Y la otra cosa, que no dejen de estudiar, porque yo igual terminé mi carrera, y no dejen de estudiar, porque para hacer videos en YouTube, en lo que ustedes quieran, tienen que estudiar, aprender de todo, desde edición hasta cómo grabar, cómo usar una cámara, etc. Entonces, sí, es un gran trabajo. Hoy ando hasta que ya me duele la rafaela, como decía mi abuela, sí, pero tiene sus cosas buenas. Obviamente, poco por poco ha crecido su fama. Creo que Ado es el youtuber más famoso en Honduras. ¿Cómo es la relación de la fama para ti? Muchas personas desearían tener la fama que tiene usted. Mira, yo, digamos, viviendo en Honduras, tal vez sí soy de los que más seguidores tienen, pero hay otros youtubers muchísimo más famosos. Les puedo mencionar algunos. Está Bessie Greci, que es una hondureña que vive en Estados Unidos. Está Ana Alvarado, Elso Ceguera. Hay un preso en la cárcel que también es youtuber. Es bonito, o sea, la gente te encuentra en la calle, así como vos, te piden fotos y todo eso, pero... Pues todo depende de cómo lo tomes, ¿verdad? Yo no me considero una persona famosa, me considero un conocido. Ya famoso, pues, el bicho. Pero yo no me considero famoso, pero bueno, ahí vamos, saliendo adelante, ¿verdad? Siempre pensando cómo mejorar. Ahorita es más trabajo porque tengo la página de Facebook, tengo ahora 2 canales de YouTube, sí, pero creo yo que ese proyecto le tengo muchísima esperanza. ¿Por qué tienes 2 canales? Porque hubo cambios en el algoritmo de YouTube. Pues yo estaba haciendo contenidos diferentes y siempre quise hacer contenido como el que estoy generando, contenido en la calle, viajes y cosas así, pero no era compatible con el otro contenido, que es con el que crecí en Facebook. Entonces decidí separarlo. La meta es hacerlo crecer, o sea, de hecho incluso me gustaría luego enfocarme en ese contenido ya un poco más maduro, no solamente humor, sino que mostrarte cosas de la realidad y
cuestiones de presupuestos, comidas y todo eso. Hay bastantes videos engordantes Sí. ahí, y vamos a hacer videos, Sí. más colaboraciones más adelante con Chin, entonces ahí tengo la esperanza que ese proyecto va a crecer. Sí. Oiga, hablamos del lado como oscuro, negativo de la fama, porque es que también trae muchas cosas que es estresante, ¿no? Mira, tu círculo de amigos por alguna razón se va haciendo más pequeño. O sea, pasar demasiado metido en el trabajo, yo creo que a veces incluso nos descuidamos de nosotros mismos y de la propia familia. Poder balancear y equilibrar eso no es fácil. O sea, yo trato de hacer un espacio de tiempo para salir a comer con mi familia, ya sea con mi papá o con mis suegros, con mi esposa, con mis hijas. Y ese tiempo, pues, olvidarme de las redes sociales. Pues nosotros no tenemos vacaciones, no tenemos seguro, más que lo que nos ganamos en internet. Sí, porque muchas veces YouTube castiga a los creadores de contenido si no está subiendo contenido Hay que constantemente. ser muy, muy constante. Sí, te bajan las vistas de un solo. Sí, de hecho sí, o sea, si vos te perdés por un par de semanas ya te empiezan a castigar, te empieza a castigar la plataforma. Yo creo que estoy aprendiendo, soy nuevo a YouTube, pero ya tengo unos haters y trolear, hay gente que trolean, siempre dejan comentarios. Yo leo casi todos los comentarios y, sí que, o sea, tal vez que soy novato en eso, pero, ay, me lastima y me frustro, Sí, pues. ¿Cómo ha sí. sido esa experiencia para ti, Ado? Pues mira, siempre hay... Mira, eso No creo que Ado tiene haters, ¿verdad? El sí famoso tengo. Ado. Sí tengo un montón. De hecho, hace un par de días puse una foto con vos y me dijeron, te estás colgando de la fama de Chin. Y yo, hay mucha gente que en internet se siente que con el derecho que de su libertad de expresión de insultarte. Y la verdad, pues no creo que no debería ser así, ¿verdad? Porque uno no le falta el respeto a nadie y nunca deja de molestarte. Siempre te incomoda lo que te dicen algunas personas, pero aprendes a tolerarlo, aprendes a vivir con ello. Pero Incluso al principio, te ¿cómo sirve fue? para mejorar. ¿Cómo fue como los primeros haters? Pues mira, yo tuve haters de los mismos youtubers de Honduras. No, en serio. Que muchos de ellos dijeron pues que yo jamás iba a pasar de los 1000 suscriptores. Mírame, aquí estoy, loco. Yo sé, vos sabés de quién Más de hablo. 100,000 Vos seguidores. sabés. Sí. Nada, son bromas. Pero hubo una persona Sí, que sí. me atacó muchísimo en aquel entonces. No sé por qué, yo la verdad, así como vos me conoces, así soy con todo el mundo. Obviamente no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero siempre hay personas hasta del mismo medio, como dicen, hay un dicho famoso que a veces, que desafortunadamente a veces es cierto, que el mismo hondureño sirve de piedra de tropiezo para otro hondureño. Pero hay muchas personas buenas que nos apoyan y eso se agradece. Sí, yo sé que son personas que no conozco y son, verdad, comentarios virtuales, pero créeme, somos humanos también, ¿no? Nosotros youtubers, sí. Somos frágiles como cualquier otra persona. El mundo entero puede criticarnos. Pero si las personas que más queremos en la vida creen en nosotros, nos apoyan, es lo único que necesitamos, como ha tenido Ado con la familia y yo con mi familia también. Sí, yo también, mis padres eran los primeros suscriptores, mis mejores amigos cuando tenía como 5 seguidores. Sí, eso me ayudó. Ado, ¿cuáles son los sueños y metas que tienes para tu canal? Una de mis metas, la primera fue llegar a los 100,000 suscriptores. Bueno, creo que la primera fue llegar a los 1000. Pero la siguiente gran meta fue llegar a los 100,000 en el primer canal y lo logré. Ahorita tengo como meta llegar al 1,000,000 en Facebook. Sí, está cerca, ¿verdad? Estamos cerca. ¿Cuánto estamos? Estamos en 800. Sí, 840 creo, no sé, por 800,000. Pero siempre tengo esa meta de que mi canal principal llegue al 1,000,000 o que mi segundo canal llegue a los 100,000. Sí, también. Yo sé que, como te digo, tengo mi fe puesta en ese proyecto. Ya sé muchas cosas que no sabía hace 7 años. No sé, me gustaría adelante algún día, porque no siempre voy a estar en esto, o tener mi propio negocio, una empresa, no sé. Estos son algunos de mis planes para mi canal. Estamos con Ado y Don Carlos, grandes amigos míos, ya verdad, muchas gracias por tenerme en su casa, invitarme, ser parte de la vida de ustedes, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Aquí les dejo los links de los canales de Ado. Gracias. Nos vemos.